Bueno, pues damas y caballeros, vamos a ir ya comenzando con la mesa redonda, ahora que están todos los participantes. Mi compañera Sandra os va a hacer una pequeña presentación de las jornadas y de por qué estamos aquí. Lo primero de todo, daros la bienvenida a todos y a todas por venir este día de hoy a acompañarnos. Y sobre todo queremos darle las gracias y la bienvenida también a los participantes de la mesa por la invitación de estar aquí hoy. Estas segundas jornadas ambientales que estamos realizando aquí en el Conde de San Diego son organizadas por los alumnos y alumnas del segundo curso del grado superior de Educación y Control Ambiental, de 10 por apuntarnos. Estas jornadas están enmarcadas dentro del proyecto RETA de Educación del Gobierno de Cantabria, la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria. Pero estas segundas jornadas no solo son en el día de hoy. Llevamos toda la semana hemos preparado una serie de actividades, de talleres, porque queríamos que estas jornadas fueran para todo el público, para todo el mundo, desde los más jóvenes hasta los más mayores. Hemos realizado un taller sensorial en la Sagrada Familia con los mayores de Cabezón. También hemos realizado con los jóvenes del pueblo en el Centruco, un escape room que ha salido genial. Y también las rutas. Una ruta hemos realizado aquí en los jardines del Conde de San Diego, una ruta etnobotánica, y luego otra ruta del patrimonio de Cabezón de la Sal. Todo esto culmina en hoy. Hoy, para nosotros, es el gran día de recibiros a todos, de que nos acompañéis con una serie de charlas, de actividades que van a culminar esta tarde con un concierto. Los invitamos a todos a que nos acompañéis durante este día. ¿Vale? Nosotros queríamos, con estas segundas jornadas, disfrutar juntos y tener un espacio de reflexión. ¿Vale? Sobre el medio y cómo nos estamos comportando como sociedad, con el medio ambiente y con todo lo que nos rodea. Ahora mi compañero os va a pasar un poco a explicar lo que vamos a tratar en esta mesa redonda. Bueno, lo primero, buenos días y gracias por venir, tanto a todas las personas participantes como especialmente a los miembros de la mesa redonda. Bueno, por si no lo sabéis, esta mesa redonda la hemos titulado Defender el territorio, ¿de qué y para qué? Como bien ha explicado mi compañera, nosotros estamos tratando de organizar en estas jornadas una relación entre las personas de Cabezón de la Sal con el medio ambiente y ver cómo se relacionan entre ellas. Y el territorio es la palabra que desde nuestro punto de vista mejor representa ese concepto. Porque el territorio no solo es un espacio físico, el territorio lo que engloba es a todas las relaciones que se dan en ese mismo espacio. Bueno, todos sabéis, conocéis un poco Cantabria, tenemos una serie de hábitats, de espacios naturales en los que hay una gran biodiversidad, pero claro, bosques, costas, montañas, campos, no son solo un territorio físico, sino que también son fruto de la historia de sus habitantes con él, generando no solo un paisaje, ¿no?, sino también una identidad, una cultura, una economía. Entonces es por ello que pues, hemos querido juntar a 4 personas que desde diferentes ámbitos tienen una relación con ese territorio cántabro para que puedan intercambiar aquí pues, diferentes opiniones y respecto a cuáles son los problemas a los que se ve amenazada la sociedad cántabra y por ende el ambiente que tiene, y que nos den algunas de las posibles soluciones que ellos ven, porque bueno, Cantabria no permanece invariable, ¿no?, pues a los diferentes procesos económicos y sociales y que van pues transformando la realidad y que ahora mismo pues amenazan gran parte de estos espacios naturales y de las relaciones que se dan en ellos. Así que bueno, mi compañera va a presentar a los ponentes. Pues mira, empezamos con Marcos Gijón,
en representación de colectivos vecinales en defensa del territorio, que actualmente están defendiendo nuestras montañas ante la implantación de los polígonos eólicos. En segundo lugar nos encontramos a Yayo Herrero, profesora, ingeniera, antropóloga y, sobre todo, en el marco del ecofeminismo, una de las mayores pensadoras. A continuación tenemos a Luis Pérez Portilla, ganadero, artesano de quesos del Valle de Camargo y también secretario general del sindicato agropecuario UGAM COAG. Y en último lugar tenemos a Carlos García Díaz, histórico histórico militante de la agrupación de ARCA, que lleva defendiendo desde los años 80 la defensa del territorio en Cantabria. Y por último, nuestro querido moderador y compañero, Javier, que va a hacer pues, de moderador en esta mesa redonda. Espero que os guste, que estéis cómodos y muchísimas gracias a todos otra vez por asistir. Bueno, la mesa redonda la hemos dividido en una serie de puntos, una serie de bloques. En un primer momento, lo que queremos es que cada uno de vosotros identificáis los problemas a los que queréis que pues, el territorio cántabro, vuestro sector en el que estéis centrados, se ve sometidos, para luego ya posteriormente hacer una segunda ronda en la que nos expliquéis cuáles son vuestras propuestas, para luego ya pasar a una parte de debate y preguntas del público. Los dos primeros bloques tienen una duración de 10 minutos por participante, ¿vale? Pedimos que por favor os ciñáis más o menos a esos tiempos. Nosotros lo recordaremos en caso de que os paséis mucho, por el tema de que podamos hablar todos y no se extienda mucho. Y vamos a ir empezando desde mi lado hacia, bueno, desde vuestro lado a la derecha. Así que nada, en un primer momento voy a dar paso a Carlos y bueno, pues eso, cuéntanos un poco cuáles crees que son las amenazas a las que se enfrenta el territorio de Cantabria ahora mismo y a dónde iríamos, a dónde nos llevaría de continuar con esta dinámica. Buenos días, muchas gracias a Líes Flamontanos y decir que os animo a que sigáis haciendo ese tipo de actos porque beneficia mucho la democracia y la participación y la concienciación social. Cuando me encuentro en Cabezón y en este centro cultural, siento el respeto reverencial del alumno hacia sus profesores. Lo digo porque yo inicié mi vida de activista ambiental aquí, ¿vale? Con la famosa lucha de Ollambre. Entonces lo siento, pero cada vez que estoy aquí tengo que acordarme de tanta gente diversa, de edades diversas, de las comarcas del entorno, que aglutinaron una lucha que marcó un hito y que fue histórico en el movimiento por la defensa del territorio, ¿vale? Entonces, de nuevo, presento mi respeto como alumno y aprendí de tanta gente de todos estos valles y comarcas. Bueno, para entrar, decir que el problema territorial mayor es las políticas económicas y territoriales atrasadas, de visión coyuntural y cortoplacista que se vienen aplicando en los últimos 20 años y de una manera acelerada desde el año 2012 y todavía más acelerada desde los últimos 2 años. La ausencia de una política económica y territorial con visión de futuro que sea sostenible y estable y que pueda ser mantenida por las distintas fuerzas políticas que se turnen es evidente. En este sentido, nosotros decimos, Cantabria en estos 40 años ha fracasado como comunidad. Bueno, por la gestión de las políticas. Empecemos por como dije antes, el conflicto litoral de que surgió aquí en Ollambre y que después se ha trasladado al resto de Cantabria, en todo el litoral, era una lucha por el paisaje, ¿vale? Surgió el plan del litoral a los 20 años, hubo otras luchas y demás, pero es que hemos retrocedido porque ahora ya es la lucha por la agroalimentación, o sea, cuando se hace una ley del suelo, que las mieses y suelos fértiles transmitidos durante cientos de años para alimentar a la sociedad
son hormigonadas y ocupadas por casas de segunda residencia. Eso es el desorden territorial. Es decir, los prados como pueblos, y ya no solo los montes como polígonos industriales para poner eólicos, y los pueblos vacíos con casas que se caen y que te animan a construir donde no debes construir. Desorden territorial, improvisación. ¿Y dónde está el futuro? El futuro, yo solo doy 4 años. Es decir, ese cortoplacismo. El País Vasco no hace lo mismo, tampoco Asturias, tampoco Navarra. Caramba, entonces, ¿qué visión? Bueno, no se lo plantean, ¿no? Se podían con los suelos fértiles, que no estamos hablando del paisaje litoral, ¿no? De lo que es el paisaje, no, estamos hablando ya de los prados, de las mieses, donde el pueblo queda vacío, la historia va por ciclos, hay ciclos donde se habitan las ciudades, otros los pueblos. Bueno, quizá haya nuevas actividades. Con la entrada a la Unión Europea pues hubo una crisis que se ha mantenido hasta hoy, pero nadie en 40 años ha hecho relancemos el campo para otros nuevos productos que se lleven, ponte a hacer frutas, verduras, cultivos de proximidad, industria agroalimentaria, zumos, cervezas. Los gallegos han empezado con el vino, en León, cervezas, productos artesanales. No, chales. Bueno, es decir, estás matando un recurso que se ha mimado durante siglos porque se ha abonado, se ha mantenido, y no sabes lo que estás generando. Tampoco me importa, tanto esa inmediatez, ¿no? El tema industrial, segundo apartado, se hacen grandes polígonos industriales, hormigonamientos de superficies enormes, 50 millones, 60 millones, 80 millones de euros, en las vegas más fértiles de esta comunidad, que al ser suelo de montaña, los territorios más productivos son escasos, ¿no? La zona de los Corrales, las mieses de Torlavega, las que quedan, la zona de Galizano y alguna otra por ahí. Porque ahí te planto polígonos industriales, una política industrial inexistente, consistente en crear suelo para una industria que nunca llega. Ahora la pasiega, ¿no? Bueno, ¿qué se va a hacer ahí? No se sabe. Entonces, de momento hormigonamos y después, pues no sabemos, porque para el puerto no es necesario, ¿no? Y esa política mantenida durante 20 años está liquidando un recurso que es de alto valor estratégico, como es la agroalimentación, para nada, para ya veremos qué. Y ya por si fuera poco, pues trasladamos los polígonos a las montañas, claro. Entonces vienen los eólicos, pero eso es energía limpia, es una energía ecológica, no sé cómo os oponéis. Bueno, ya no hay que explicarlo, ya sabéis por qué. No es una cuestión de energía limpia, es una cuestión de desorden territorial. Es que son grandes máquinas hechas para suelos llanos, no para las montañas. Porque además de las crisis climáticas está la biodiversidad. Entonces, entrar a destruir biodiversidad con la disculpa de que no cuela. O sea, generar un problema para resolver otro no cuela. Entonces, creo que la gente lo ha entendido. Cuestión del turismo, ya para acabar, me gustaría hacer una mención. A veces se confunde política inmobiliaria con política turística. No. Nosotros trajimos ya hace 30 años, con los modelos de Gran Bretaña y en Noruega, con mucho éxito, con un apoyo muy fuerte por parte de las cámaras de comercio de Santander y de Torlavega y de un amplio sector empresarial que sirvió para influir mucho y que influyó mucho en la orientación del Líbano. Todo el sistema de hospederías, de rutas guiadas y de mantenimiento del paisaje y de la tradición nos fue bastante bien, ¿no? Y parece que eso estaba claro. Pues no, señor. Ahora lo que se confunde, que el turismo es construir todo lo que se pueda por todas partes para que te venga gente ajena 15 o 20 días al año que consuma en el supermercado y que se aísla del pueblo. Y eso lo llaman luchar contra la despoblación. No, hombre. Si tú mantienes posadas, fondas, hospederías, que en otros países se fomenta que sean los ganaderos, los propietarios del suelo, o gente que igual ya no es ganadera, pero que tiene una propiedad, que la puede rehabilitar. Mantienes gente durante todo el año, gente que se vincula, gente que vuelve, gente que crea lazos de amistad y que está muchos días en relación con los habitantes. Se integra en esa temporada y no se aísla. Por tanto, rechazamos que construir casas por ahí, por las mieses, sea una política turística digna. Eso es política inmobiliaria. Y prácticamente lo que nos han lanzado es a un mercado inmobiliario sin control, porque ahora ya últimamente el gobierno plantea hacer pesires no para hacer industria, sino para hacer urbanizaciones en suelo fértil, ¿no? Por tanto, para cerrar mi intervención, yo diría que es una política cortoplacista, una política muy atrasada, porque nos lleva pues, a los años 60 del Mediterráneo español, basada en la destrucción y el desorden del territorio, convirtiendo a Cantabria
pues, en un referente de todo lo malo que se puede hacer en el territorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la organización por dar la oportunidad de que en esta mesa esté un ganadero y una voz de una parte de los ganaderos de Cantabria. También me vais a disculpar porque no me he preparado nada. Esta mañana ha habido que atender la granja, como todos los días. Y pensaba un poco ahora, antes de venir, y en las palabras que decía Carlos, creo que ante lo que las peores palabras, ¿no?, que tenemos, o la peor situación es la pérdida de ganaderos que tenemos, influida mucho por esas políticas que no han ido orientadas hacia el campo y hacia preservar el valor del sector primario. Nosotros desde UGAN-COAG estamos presentes en todos los ayuntamientos de Cantabria, tenemos socios, fundamentalmente en las zonas de montaña. Y los datos, pues la verdad es que son abrumadores. Aquí veo gente joven, pero también veo gente mayor que, si echa la vista atrás, ve lo que era Cantabria hace muchos años, pero no tantos. Podemos irnos a cifras del año 2008 con 8.000 agricultores a título principal en Cantabria, y a día de hoy tenemos en torno a unos 3.600, es decir, gente cotizante a la Seguridad Social, de los cuales tenemos menos de 800 ganaderos de leche, con lo que lo importante que era Cantabria y la ganadería de leche, ¿no?, para esta región, creando mucho valor económico, valor social y riqueza en esas mieses de las que hablaba Carlos. Yo soy joven, tengo 33 años, somos una explotación de vacuno y ovino de leche y formada por 2 hermanos. Os diré que el principal problema al que se enfrentan los jóvenes en España es el acceso a la tierra. Cuando se les hace, hemos hecho desde COAG diferentes estudios junto con la Universidad de Córdoba, y a los encuestados el principal problema, antes que hablar de precios o hablar de tratados de libre comercio como Mercosur, que está ahora en boga, es el acceso a la tierra. Carlos decía que los ganaderos son los propietarios de la tierra. Eso no es cierto. Los ganaderos arriendan, cuidan la tierra, pero tienen un porcentaje muy pequeño dentro de la explotación que es de titularidad privada. Entonces, bueno, efectivamente la ley del suelo desprotege, ¿no?, desprotege a la explotación, desprotege al ganadero, porque vamos a construir en las mieses. Entonces hace falta una política agraria o un plan de actuación tanto en los diferentes sectores, tanto en el vacuno de leche como en el vacuno de carne, donde qué queremos hacer con el sector, dónde lo queremos asentar. Cantabria es diferente a otras comunidades como Castilla y León, donde las explotaciones salieron de los núcleos urbanos hace mucho tiempo. Se crearon los polígonos agrarios, o tenéis en Galicia, donde se realizó ya la concentración agraria en determinadas zonas hace muchos años, pero en Cantabria la concentración parcelaria, aunque ayer se hayan entregado las de voto y la de poblaciones esté encima de la mesa, pues está muy poco concentrada la tierra, y las explotaciones están en los cascos urbanos, hacen uso de esas mieses y del minifundismo, con lo cual tenemos que proteger que esas explotaciones que están en los núcleos urbanos sigan. Hay que darle esa protección con las licencias de actividades oportunas. No sé si aquí hay algún alcalde, pero desde luego que se lo apunte, porque es muy importante que cuando llegue esa política turista, esas segundas residencias, si le molesta la vaca con los campanos, le molesta el tractor con la cisterna o los días de siega, el ganadero está manteniendo el territorio, porque Cantabria es lo que es gracias a los ganaderos, a los que hubo y a los que hay. Entonces, tenemos que hacer una política para proteger. Hablaba el compañero de la agroalimentación. También es un término, para mí, ya ciertamente
está dejando de tener notoriedad porque se usa en exceso. La agroalimentación sin el sector agrario es imposible. Todo el mundo quiere hablar de agroalimentación, pero yo creo que hay que empezar a hablar seriamente sobre el sector primario, sobre mantener a los ganaderos que hay. Necesitamos incorporar jóvenes, la media de edad está en torno a unos 60 años, con lo cual ya veis lo que va a pasar en 5 o 10 años, ¿no? Con la generación de los boomers y el baby boom. El campo se está quedando sin activos, pero hay que mantener a los que están, favorecer esa sucesión, y tenemos políticas no solo de ordenación, políticas como hablaba Carlos, inmobiliarias, políticas turísticas. Tenemos también, que no puedo estar en esta mesa y no comentarlo, el problema con la fauna salvaje y la necesidad de tener un plan para la convivencia y la coexistencia entre el sector ganadero y la fauna salvaje, porque si metemos todos esos factores dentro de una coctelera, ahora mismo yo creo que tenemos el cóctel perfecto para que en el sector haya derrotismo y que los jóvenes que tienen incertidumbre entre incorporarse y no incorporarse finalmente no lo hagan. En el año 2024 en Cantabria se han incorporado 82 jóvenes, pero corresponderían al año 2024 y al año 2023, es decir, tenemos una tasa de relevo de en torno a unos 40 jóvenes al año, pero sin embargo, para que os hagáis una idea, en el sector de la leche se han perdido 100 y pico explotaciones en un año, con lo cual vamos muy por detrás. Entonces, yo creo que tanto la administración como las organizaciones agrarias, los diferentes ayuntamientos, pero también los consumidores, tenemos que hacer un poco de autocrítica y pensar qué sector agrario queremos para Cantabria a la hora de consumir y a la hora de producir. Y perdonar que no me había preparado mucho, pero gracias. Hasta bien. Bueno, ya yo, adelante, por favor. Vale. Bueno, muy buenos días a todas y a todos, y también daros las gracias. El año pasado tuve la suerte también de poder estar en las jornadas, y yo creo que, bueno, quiero dar la enhorabuena al instituto, a los alumnos y alumnas que os implicáis. El año pasado estuvo genial y yo creo que este año pues todavía, digamos, también muy bien y todavía mejor, ¿no? A mí me ha gustado mucho cuando has planteado tú en tu introducción todo el asunto de que el territorio es mucho más que una porción de terreno, sino que son toda la densa red de relaciones sociales, políticas, culturales y también de relación con la naturaleza. Y desde ahí es desde donde yo querría plantear lo que quiero compartir, ¿no? Quiero señalar simplemente también algo del contexto en el que estamos, ¿no? Contexto, digamos, internacional y social global en el que estamos, ¿no? Un contexto que está marcado por una profundísima crisis que es económica, que es social, que es política y que es ecológica, ¿no? Se ha hablado mucho y lo tenemos encima de la mesa, las dinámicas de calentamiento global, pero las dinámicas también de profundo, digamos, agotamiento y dificultad en el acceso a materiales básicos como son las energías fósiles, como son minerales, que marcan un contexto bastante complejo, ¿no? Y una profundización brutal de las desigualdades, ¿no? Yo quiero nombrar lo que está pasando recientemente. Empezó con el presidente Milei en Argentina, pero ahora mismo con la llegada, por ejemplo, de Donald Trump o de Elon Musk, en donde estamos viendo de repente como una exhibición, en mi opinión, obscena, de una pedagogía de la crueldad política, ¿no? En donde lo que estamos viendo, y para mí es muestra de cómo se puede hacer un abordaje de la crisis ecológica y social que sea profundamente distópico, es decir, centrado en pensar que hay partes de las poblaciones que sobran,
partes de las poblaciones, me estoy refiriendo humanas, por supuesto también otros seres vivos que sobran, y la, digamos, defensa de un modelo violento que viene a defender que hay sectores de la población que, protegidos por el poder político, económico y militar, tienen derecho a sostener estilos de vida brutalmente despilfarradores a costa de otras poblaciones. Lo digo porque a la hora, en mi opinión, de hablar de lo que está pasando en cualquier lugar, ese telón de fondo y ese marco tiene que estar presente, ¿no? Tiene que estar presente porque incide mucho en los precios de los minerales, en los precios de las energías, en las apuestas políticas y económicas que se están haciendo y a costa de quién se están haciendo, ¿no? Con ese marco entro ya un poco más en toda la cuestión de Cantabria. Decía que me parecía importante resaltar lo de que el territorio no es solo la superficie de tierra que está acotada de alguna manera, sino que el territorio es el lugar y el marco de relaciones en donde se sostiene la vida, ¿no? Hay pueblos originarios en algunos lugares en donde se habla del territorio tierra y del territorio cuerpo, porque vienen a señalar que ambos son los espacios físicos en donde se sostiene la vida humana y las relaciones con otras vidas, ¿no? En nuestros territorios, ¿cómo se sostiene la vida, ¿no? Yo no voy a repetir algunas de las cosas que ya han dicho Carlos y sobre todo lo que ha dicho Luis, con lo que estoy muy de acuerdo, ¿no? Es decir, aquí la cuestión de la producción primaria es clave, de la producción agraria es clave, hablaríamos sobre todo de ganadería por el tema y el lugar en donde vivimos, pero también de producción forestal o de producción agraria, ¿no? Y en otras necesidades que hay, ¿no? ¿Qué pasa con los cuidados en nuestros pueblos? Poblaciones mayores, como se ha señalado, que cada vez necesitan más cuidados. ¿Cómo se atienden esas vidas especialmente vulnerables, por ejemplo, de las personas mayores? ¿Cómo se atiende la vida de las personas, por ejemplo, diversas funcionales que pueda haber? ¿Cómo se atiende la vida de las criaturas? Es decir, la cuestión de los cuidados es clave, al igual que muchos otros servicios públicos de salud y de educación. Yo he empezado ahora a dar clases en la Universidad de Cantabria esta semana y me estoy encontrando, y es mi propio caso, con un alumnado que se tiene que levantar a las 5:15 de la mañana para llegar a la universidad en Santander porque no tenemos servicios públicos de transporte que sean razonables para que las personas de la ciudad y de los pueblos puedan llegar al territorio. Es un problema territorial brutal, el del transporte, ¿no? Luis hablaba de la vivienda y yo creo que es una cuestión clave. Yo el año pasado y este año también estuve con un proyecto en el colegio de Terán, de Cabuérniga, con los alumnos de quinto y sexto, y los alumnos de quinto y sexto del cole son alumnos que tienen una orgullosa identidad como ganaderos y como hijos e hijas de ganaderos, y que cuando se plantean qué es lo que quieren hacer, dicen: me gustaría vivir en mi pueblo y me gustaría seguir con la actividad que hace mi familia aquí, de la que yo formo parte y en la que llevo participando desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y hay un brutal problema de acceso a la vivienda. Chicos y chicas jóvenes que no se pueden quedar a vivir en sus pueblos porque hay una dinámica, hay casas que se caen a trozos y que nadie está arreglando, y no hay ningún tipo de política pública que pueda pensar, colaborando con el territorio, cómo resolver problemas de vivienda. Luego, en la parte de las propuestas que podemos hacer, hablaremos de algunas cosas que se están haciendo y que yo creo que pueden tener sentido, ¿no? Si hablamos de cambio climático en nuestros lugares, no podemos retirar la mirada, hay que mirar, ¿no? En Cabuérniga tenemos a Jesús Cañas, que es guarda forestal de la zona. Él es colaborador altruista de la EMET y lleva desde hace 42 años registrando todos los días las temperaturas, las pluviosidades, cuando llegan las golondrinas, cuando se marchan, cuando florecen las hayas, cuando se produce la maduración de las castañas, ¿no? Y tiene recogido de una forma extremadamente pormenorizada cómo están cambiando las dinámicas climáticas en concreto en toda la zona de Sajanansa. Podríamos hablar de los problemas con algunas playas, podríamos hablar con una distribución diferente de los regímenes de lluvias, pero podemos hablar
con la proliferación de nuevas o viejas, pero en mayor intensidad, enfermedades como han sido la incidencia de las fiebres hemorrágicas epizooticas, de enfermedades como la lengua azul, que afectan al ganado, de otro tipo de enfermedades que también pueden afectar a las personas y que están muy relacionadas con unas dinámicas diferentes de funcionamiento de los regímenes de lluvias, de las temperaturas y otras cuestiones que afectan desde luego al planeta a nivel global, pero también a nuestros territorios, ¿no? Ahí tendremos que pensar en qué podemos hacer para mitigar, pero sobre todo qué podemos hacer para adaptar territorios a unas dinámicas que han llegado para quedarse, ¿no? Por tanto, a mí me parece que tenemos ahí una cuestión clave, ¿no? Y luego, antes hablaba de esas dinámicas globales, hay problemas que tienen que ver con los precios y los accesos a las energías, con los precios a los insumos, de los piensos, de los cereales, con los precios de otros materiales, por ejemplo, la gente que trabaja en nuestros valles en temas de construcción o reparación de algunas de las viviendas o de las infraestructuras que tenemos lo saben bien y que están muy relacionados con ese marco global al que me refería al principio. Son también problemas que han llegado para quedarse, ¿no? Y por tanto, es decir, yo diría que, coincidiendo con lo que planteó Carlos al principio, que la mayor problemática que tenemos, creo yo, es que tenemos una forma de enfocar la cultura, la política y la economía que no pone en el centro la vida, que no pone en el centro la vida buena de la mayor parte de la gente, que está priorizando con una visión muy cortoplacista otras cosas, que es cómo hacemos crecer los agregados monetarios, cómo hacemos crecer el Producto Interior Bruto, aunque esa forma de hacerlo crecer no tenga por qué revertir en una mejora de las condiciones de vida de la gente, de las personas que producen, sino que intensifique las dinámicas de explotación que han existido siempre sobre las personas y sobre los territorios, ¿no? Por eso estamos viendo cómo a una necesaria transición energética a energías que sean más limpias, a eso que es necesario y es deseable, se le transforma en una producción industrial de energía en cualquier sitio y en cualquier cantidad, sin pararse a pensar cuánta energía, ni para qué, ni para quién, ni dónde. Es decir, hace falta mirar desde una mirada, digamos, un poquito más despegada de la coyuntura concreta, que piense y se centre alrededor de responder a la pregunta cómo sostener vidas dignas en contextos de profunda crisis ecosocial y en contextos en donde lo prioritario debiera ser, en nuestra opinión, la satisfacción de unas necesidades de forma justa, es decir, satisfacción de necesidades para absolutamente todas las personas, ¿no? Creo que es necesario mirar desde aquí, porque de no hacerlo, lo que vamos a ver, creo, voy a ser un poco provocadora, lo que vamos a ver es como poco a poco se le extiende una alfombra roja a miradas políticas, digamos, que blindan los privilegios de unas cuantas personas y dejan a muchas otras en la estacada, a la vez que para poder hacerlo señalan chivos expiatorios, mujeres, inmigrantes, territorios, incluso a los árboles, ¿no?, como culpables de que la vida no se pueda construir, digamos, como creen que debiera construirse. Vamos a asistir, si no miramos esto de una forma más global, concertada y en espacios donde podamos debatir y dialogar sin estridencias, ¿no?, nos vamos a encontrar, digamos, con que cuando queramos levantar la mirada del territorio, nos lo vamos a ver invadido por la turistificación masiva, que es un proceso inmobiliario de construcción masiva. Nos vamos a ver el territorio y los montes invadidos por un montón de placas solares y de aerogeneradores que no sabemos en modo alguno si resolverán los problemas que dicen que quieren resolver, y nos vamos a ver con un
sector primario arrasado, envejecido, precario, explotado, ¿no? Un sector primario que no nos olvidemos que es el que nos da de comer, ¿no? Por tanto, en mi opinión, esas son las amenazas que tenemos y luego cuando nos toque después pensamos a ver en cómo podríamos resolverlas. Gracias. Adelante, Bartos. Gracias por asistir a la gente que está aquí presente y gracias a la organización de este evento, por dar cabida a los que están en nuestro territorio, porque bueno, lo que es importante dar un punto de vista diferente a lo que ha establecido en la energía y más cosas, ¿no? Y hago un repaso histórico breve y sucinto de diferentes problemas que hay en Cantabria y alrededores, el tema, no solo con energía, pero principalmente, ¿no? Una cosa que igual la gente no sé cómo conoce, que hace unos 30 o 40 años quiso hacer una central nuclear en Santillán, quedó el proyecto ahí nada más, un gran territorio, casi una central nuclear aquí, ¿no? Porque en Euskadi. Luego también el tema de los dos de San Glorio hace unos 15 años también, el tema del buen modelo de los servicios 2000, el tema ahora más reciente de esto de la Ermida, de destrozando la Ermida, de Galizano y la Pasiega, de suelo fértil, que nos da de comer la tierra, no se tiene en cuenta, el desarrollismo. Y ya más modernamente, pues la mal llamada transición energética de poliesólicos, turbinas hidráulicas, eólicas, centrales hidráulicas también, ampliaciones, enaves y compañía. Tema del biogás, biomasa, todo con el apelativo bio, sostenible, verde, limpio, renovable, y creo que eso tiene mucho de incierto. Y no solo así es crítico de la transición energética, que más que transición es una transacción económica, que nos lo venden pues desde la descarbonización, todo limpio, verde, sostenible, ecológico, pero no hay un debate realmente de las implicaciones que eso conlleva, ¿no? Porque si hacemos un poco el repaso histórico de casi la energía para la humanidad, siempre se ha usado pues los ciclos naturales y se consumía básicamente madera, biomasa, que se llamaba así, ¿no? Y se quemaba. Hasta que llegó la revolución industrial hace el siglo XVIII y se encuentra que una piedra que era el carbón pues daba mucho más rédito energético. Y se pasó a sumar, no se transicionó a nada. Se pasó de la madera, se sumó al carbón. El carbón dio su recorrido y se dan cuenta que el petróleo era mucho mejor, o sea, se iba siempre cambiando de uno a otro mejor todavía. Entonces el petróleo llega y mejora. De hecho, la Segunda Guerra Mundial tuvo mucho que ver la ventaja de los aliados con el tema del petróleo, porque fue una ventaja energética. Se suma al gas, se suma a la nuclear, se suma a la hidráulica, suma a la llamada renovable, y es un sumatorio de no una transición a nada, porque una transición, transitar a qué, cambiar un cambio a otro, ¿no? Dejar una energía antigua por otra más moderna, totalmente sostenible. Pero eso no es cierto. Y aquí más hacia el territorio, por los famosos polígonos eólicos, que están en los tribunales porque bueno, van arrasando impunemente, destrozan turberas, destrozan humedales que están protegidos, da igual, esto va impune, de manera irreversible. Eso da de beber a las cuencas, bueno, a la cuenca de la bahía, da de beber las turberas que toman el agua desde Toranzo, agua de calidad, limpia. Hace unos pocos meses que ha llegado agua con aceite a creo que era Astillero por ahí, que bueno, la gente de la Santander, no sabe por qué, pero bueno, obras en el escudo, en el polígono primero que están haciendo, destrozándole ya. Y es el primero, y tienen 5 más en trámite, avanzados, y luego otros 7 más que van pululando pues, por todo el centro y sur de Cantabria y por la parte oriental. Ese debate que falta de esa famosa descarbonización, desmeteza de energía limpia y demás que hablaba antes, no se tiene en cuenta de que realmente hablamos sobre la parte eléctrica. La parte eléctrica es el 20% de todo el consumo primario mundial, sobre todo en Occidente principalmente. Y ese tipo de energía tan densa, los combustibles fósiles, que el combustible fósil no es solo combustible fósil, también son reactivos químicos, son plásticos, Occidente es un nivel del petróleo. O sea, sin petróleo y sin energías fósiles, Occidente no se puede existir, nuestro modo de vida, que no cuestionamos, pues veremos a ver qué pasa con ese determinismo energético, que esa cantidad de energía, esa versatilidad que tiene esa energía, con esta famosa sustitución a nada, porque es una ampliación, un sumatorio veremos a ver qué implicación tiene, ¿no? Y esa omnipotencia, prepotencia
por el petróleo, porque cuando hablamos de un barril de petróleo, que son 150 litros de petróleo, es un poco curioso ese volumen de energía que he metido ahí, ¿no? El trabajo de una persona de 3 años de trabajo físico vigoroso, sin descanso, sin dormir. Entonces, no sabemos de límites de naturaleza, todo se puede urbanizar, todo se puede desregular y demás, ¿no? Entonces, el CO2 es un síntoma de que nuestro modo de vida está llevando a ese CO2, metano y más cosas que están cambiando el clima, que se hace insufrible. Pero no nos hablan de que hay 9 límites planetarios, unas nuevas identidades, los contaminantes nuevos químicos sintéticos, metales pesados y demás, los cambios de ciclos del nitrógeno, del fósforo, la biodiversidad, porque antes no hablé, en el caso del tema de las turberas hay en el escudo, hay los taxones únicos, hay plantas únicas, hay insectos, hay animales, no se tienen en cuenta, se va arrasando por ahí. Y el cambio climático es el cuarto en importancia, todavía faltan 3 más, son 9 en total, y hemos superado 6 de los 9 límites planetarios que con que uno solo sobrepase es suficiente para poner en peligro la subsistencia de la especie humana. Entonces vamos pues, de un cambio de paradigma radical y tajante, o nos vamos de cráneo, ¿no? Y eso, cuando se habla también de esto de los montes, con los polos industriales, eólicos, solares, porque yo lo literal con parques, ¿no? Parques suena bonito, o huertas solares, suena muy bonito el lenguaje, es todo falso, no hay realmente un debate público de qué es lo que conlleva, llevan 30 años más o menos, intoxicando con toda la sociedad energética, el debate, porque no se den cuenta de que ahora lo venden como verde, pero lo que realmente te dicen es porque se ha llegado ya al pico del petróleo máximo y de producción de no solo recursos energéticos, también minerales y materiales, se está llegando a muchos límites. Entonces ahora te venden una supuesta transición a algo que no realmente es una transacción como lo antes, pero no se va al análisis realmente profundo, ¿no? De por qué se hace todo esto. Realmente es, como ahora ya nos está dando de sí la energía que nos ha posibilitado este modo de vida, se intenta una vez adelante para hacer más negocio con algo que veremos a ver si da de sí. Yo soy piensa de que no va a dar de sí, siempre es una huella hacia adelante para maximizar beneficios y vamos a ver cuando esto no tenga recorrido, a ver qué pasa. Pero porque también vamos cargando las mieses, las montañas, el agua, la diversidad, todo lo importante para la vida. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ahora hemos finalizado el primer bloque, que era pues, el de identificar los diferentes problemas por parte de los integrantes de la mesa, pero bueno, aparte de ser fundamental poder reconocer cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos como territorio, porque siempre se ha dicho, el primer paso es conocer algo para poder atacarlo, para poder hacerlo frente, pero también es cierto que muchas veces, ¿no?, como sociedad estamos un poco anclados en la crítica no propositiva, así que ahora vamos a pasar al segundo bloque, en el que vamos a tratar de plasmar, de poner sobre el papel cuáles son las propuestas que creemos que se pueden tomar para tratar de solventar este tipo de problemáticas a las que tenemos que hacer frente y hacia dónde queremos caminar, ¿no? Hacia qué mundo o hacia qué sociedad o qué territorio en Cantabria, en este caso en concreto, queremos dirigirnos, porque si no somos capaces de imaginar a dónde queremos ir, difícilmente lo vamos a poder llevar a cabo y vamos a caer en el derrotismo. Y por otro lado, pues está bien, ¿no?, en el momento en el que hagamos una crítica, poder decir, pero nosotros proponemos, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a dar un poco paso a Carlos otra vez, para que puedas un poco explicarnos, pues eso, un poco cuáles son las medidas concretas que crees que se deberían de tomar para hacer frente a estas problemáticas y hacia dónde deberíamos de dirigirnos en un sentido global. Por Gracias. favor, a ti. Bueno, voy a ahorrarme ideas, voy derecho al núcleo, al motor que puede cambiar todo y sobre todo en Cantabria. Convocar y activar nuestro enorme poder de participación
como población. Y no digo ciudadana porque si estuviera Suso Garzón, gran histórico y expresidente de Arca en su día, yo soy paisano, yo no soy ciudadano. Bueno, ciudadanos y paisanos, ciudadanas y paisanos, la población. Punto. Porque eso ha demostrado producir cambios históricos. ¿Y por qué no soy tan optimista? Quizá podíamos tener en las instituciones, en los gobiernos, en los ayuntamientos, gente que estuviera en esta línea y entonces apostar para influir, porque la realidad nos ha dicho que hemos ido a mucho peor. Cuando yo empecé, lo siento, podíamos estar en una situación en la que hubiera un componente en las instituciones o corrientes de pensamiento en determinados partidos con poder que, bueno, pues habría que aprobar esta ley, el plan de ordenación de... No, mira, lo que hemos visto cuando yo empecé aquí de alumno, en este centro, en la reunión, hasta los sábados y domingos nos reuníamos, ¿no? Recuerdo que me tocó ir a alguna reunión con el presidente, bueno, entonces consejero, y yo iba a escuchar más que nada. Era gente de una mentalidad antigua, pero más flexible. Ellos comprendían que el mundo había cambiado, que había otra gente distinta que veía las cosas de otra manera. Bueno, se abría, había un diálogo mucho más normal. Te estoy hablando de los años 80 y 90. Lo que hemos visto en los últimos 15 años es brutal. Ahora mismo ves en los partidos gente de 30 años, con unas mentalidades de hace 60, o sea, enormemente retrógradas, y además no puedes llevar la contraria. Tenemos, me vais a perdonar, en el caso de Cantabria, voy a ser concreto, tenemos 3 fuerzas dominantes que se han mantenido a lo largo de 40 años, unos conservadores, Partido Popular, que no conservan, pues yo he aprendido de los conservadores europeos, mucho más conservadores del territorio de como siempre digo, la Gran Bretaña de Margaret Thatcher era mucho más ecologista en el sentido del territorio que muchas cosas que se ven por ahí, ¿no? A unos regionalistas que se puede ver, bueno, se puede decir, estamos salvados, el amor por la tierra, la cultura, el paisaje, que resulta que destroza más que nadie porque lo suyo es hormigonarlo todo, y, caramba, si tenemos los partidos centralistas en Asturias, que gobierna el PSOE o hace el PP, ¿no? Y lo hace mucho mejor porque proteger el suelo rural, tienen un plan de litoral de 500 metros de protección, bueno, pues esto será un regionalismo de hormigón, digo yo, ¿no? Y unos supuestos progresistas, el PSOE, que su política de sostenibilidad y de progreso consiste en retrotraernos al desarrollismo franquista de los 60 construyendo por todas partes, porque ellos aprobaron la primera ley de construir el suelo rural. Entonces, bueno, no hay solución. Los 3 trabajan con la misma filosofía, los 3 trabajan para lo mismo. Por lo tanto, ¿dónde está la solución? Ya lo tenemos en el pasado. En Ollambre pasó lo mismo, ¿vale? Estaban todos de acuerdo. Y cuando fuimos a Ollambre, ahí nos decía, tú eres un aristócrata, tú eres un ganadero, tú eres de la ciudad, tú eres rico, tú eres pobre. Nos juntamos todos, nos juntamos todos y lo tumbamos. Y lo mismo pasó en el plan del litoral. 20 años nos costó, porque estaban todos en lo mismo. 20 años alguien nos dice, bueno, el litoral de Cantabria sería irreconocible si no hubiera habido esa presión. Y tuvo que ir 20 y tantas personas a la cárcel, en la playa de la Arena, para parar ya esa locura. ¿Qué pasó con los proyectos eólicos en la zona de los valles pasivos? Lo mismo, se convocó a la gente por parte de una serie de iniciativas ciudadanas en los polígonos, polideportivos, se informó, y allí cuando la gente de los pueblos de los valles fue, no se dijo si tú eres de tal partido, si tú votas a tal, no, ¿qué nos une a todos? ¿Cuál es la bandera auténtica? El territorio es nuestra madre, de él dependemos, de él venimos, esa es nuestra auténtica bandera, y lo defendemos y de aquí no pasáis. Y así dijeron, de aquí no pasáis. ¿Qué ha pasado ahora cuando el tema de las políticas de antimasificación turística? Yo he participado en lo que se nos convocó aquí en mayo, creo que fue por ahí, en Cabezón, y hubo otra en la área. Todo el mundo fue, y ahí no se dijo de dónde vienes tú, o qué partido opinas tú, o si eres de aquí, o sea, vamos a unirnos en torno a lo básico, a lo real, a lo que depende de nuestra vida, que es el territorio. Pero saldrá de nosotros, yo lo tengo muy claro, lo siento, después de 40 años de esto lo tengo muy claro. El motor somos nosotros, El poder es inmenso, no hay fuerza si nos movilizamos, o sea, lógicamente son coyunturas. No puedes mantener una actividad continua porque la sociedad, la población tiene muchas prioridades, muchas circunstancias personales, particulares, familiares, laborales, que no nos impiden estar continuamente. Pero bueno, los rendimientos serán distintos, por ciclos, serán asimétricos. Pero o estamos los jóvenes empresarios, los jóvenes ganaderos, agricultores, o jóvenes que den por la industria, creo que hay una industria próspera de componentes mecánicos en torno a la Vía Santander, de siempre, bueno, promuevan actividades de mecánica o de electrónica
o agroalimentaria o de lo que sea, una línea en la cual podamos ser competitivos. El País Vasco incluso ha puesto una universidad para temas gastronómicos, lo que sea, pero una línea que sea sostenible y que haya gente que emprenda, porque esa gente puede promover el que las instituciones de poder, las empresas de poder, que son los partidos, que están las instituciones, se hagan eco por fuerza, porque por convicción no lo han hecho ni lo van a hacer en Cantabria, lo siento mucho, pero si estáis esperando, y lo digo pues con contacto con gente reciente, si estáis esperando de las instituciones cambios, daos por perdidos, o sea, es completamente inútil. El cambio vendrá de nosotros, lo siento, tenéis que trabajar, o nos toca trabajar, perdón. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que la pregunta que has hecho, si la supiera, no estaría aquí, estaría escribiendo y apretando, ¿no? Para que la pusieran encima de la mesa. Porque seguramente con la intervención de antes podría añadir bastantes más amenazas, ¿no?, que han salido con el resto de compañeros y que afectan al sector primario. Creo que la primera palabra, aunque también está un poco denostada porque también, como decía antes, se usa mucho, es que tendríamos que poner en valor nuestra soberanía alimentaria, ¿no? La soberanía alimentaria del Estado y a nivel europeo, ¿no? Es un poco, antes hablaban de Trump, hablaban de Milei, hablaban de Musk, pero lleva 20 días en el gobierno de Estados Unidos, pero está poniendo un poco en duda nuestra soberanía industrial, nuestra soberanía económica y también nuestra soberanía alimentaria, ¿no? Por eso hace poco había tanta prisa, ¿no?, con firmar Mercosur, que llevaba encima de la mesa 25 años, ¿no? La gente, seguramente, si abrimos algunas de las neveras de los que están aquí presentes, haya muchos productos que vienen de esos países de Mercosur. Pero bueno, por daros unos datos, he empezado por soberanía alimentaria, ¿no? Por daros unos datos, Mercosur supondría perder 2 millones de vacas en Europa, de vacas nodrizas, solamente de carne, hablamos de que sería perder a nivel estatal como todas las vacas de Cantabria, de carne. En miel, por supuesto, desaparecer la miel española, una miel que llega en torno a €1 el kilo frente a la española que se vende a 10 y un 17% menos de precios. Entonces, por eso es importante trabajar en pro de la soberanía alimentaria. Como decía Carlos, creo que cada uno lo tenemos que hacer en nuestras casas. Hace 30 años la cesta de la compra suponía en torno a un 20 y pico por ciento de la economía familiar y ahora supone menos de un 10%, ¿no? Hemos primado más el viajar, el teléfono, la peluquería o cualquier otra cosa antes que el comer. Pero al campo lo que nos importa es el comer. Nos va la vida en ello. Otra solución, pues como os hablaba antes, planes, pero hace falta un plan para el relevo generacional. Solamente con los hijos de los ganaderos y de las ganaderas no nos llega. Hace falta incorporar gente de la ciudad, ¿no? Alguien que tenga una inquietud, que se junten, que formen una cooperativa, nunca solos, eso lo digo siempre, porque si no es muy duro. Pero necesitamos, ¿no?, esas escuelas agrarias, como tenemos aquí la Granja de Eras, que es una eminencia a nivel de educación, pues necesitamos un plan de relevo. Necesitamos un plan del lobo, lógicamente, como os decía antes. Para ese plan de relevo necesitamos bancos de tierras. Galicia es una región donde el boom del eucalipto, que es otra de las amenazas que ha habido en el sector primario, pues hicieron una reforma en la que los eucaliptales que se quitaban se tenían que destinar a suelo agrario. Tenemos en Cantabria zonas donde tengo amigos y amigas ganaderas que sus hijos se quieren dedicar al campo
quieren seguir con la explotación o aumentar con la explotación de su madre y no pueden porque no tienen tierra, ni tienen tierra comunal, ni tienen tierra privativa porque está de eucalipto. Con lo cual, pues bueno, es una amenaza. Entonces necesitaríamos también un uso apropiado de los aprovechamientos forestales y de esos créditos de carbono que venimos a futuro, que hay mucha incertidumbre, están encima de la mesa, pero no sabemos cómo van a afectar al sector primario. Desde luego sí que nos van a salir, muchas novias, porque somos el único sector que digamos que limpia, ¿no? Con el cultivo del maíz, con el cultivo de las praderías permanentes, generamos bonos de carbono. Luego está encima de la mesa la ley de agricultura familiar. No sé si lo sabéis, es muy importante, pero hace falta que sea una ley de agricultura familiar que ponga en valor las pequeñas y medianas explotaciones, no que se haga una demagogia con el campo, como se viene haciendo, incluyendo propuestas en el Congreso de los Diputados o en el Senado dentro de leyes como la ley del desperdicio. Metemos por detrás al campo, ¿no? En vez de tener una única propuesta que sea el sector primario, vamos a hablar y votar en el Congreso sobre el sector. Entonces es importante a ver la mano que podemos meter dentro de esa ley de agricultura familiar. Otra solución, o creo que se está trabajando en ello, antes hablaba la compañera de que ibas a las escuelas y que los jóvenes, yo ahora ya pongo la voz crítica, ¿no? Ibas a las escuelas y que los jóvenes querían dedicarse al campo, pero a mí me gustaría, cuando vas por ahí a colegios y les pides levantar la mano, quién se quiere dedicar al sector, muy pocos la levantan. Me gustaría también que por parte de la administración y por parte de los profesores, que seguramente les hay aquí, se tenga claro, como decía, como sociedad, qué queremos para el sector primario. Os cuento un caso, es un colegio rural, una zona de montaña. Pregunta a la profesora, ¿qué queréis ser de mayores, ¿no? La típica pregunta a unos niños de 7, 8 años, y dicen, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser youtuber, yo quiero ser médica, y dice una niña, yo quiero estudiar veterinaria, porque quiero ser ganadera, porque quiero dedicarme a la explotación de mi madre y de mi abuela. Y esto es real. La contestación de la profesora fue, pero hombre, ¿cómo vas a estudiar veterinaria para ser ganadera? Es como estudiar astronauta para ser peluquera. Entonces, es importante empezar a trabajar en la educación. Vamos muy tarde en cuanto a relevo generacional, en cuanto a los ganaderos que hay en el sector y la pérdida, pero si trabajamos en la educación estamos formando al consumidor del futuro. Nosotros desde COAG el año pasado presentamos un proyecto para establecer una asignatura solo de agroalimentación y salud, donde se prime al sector primario y el valor que tiene el sector primario dentro de la salud, es decir, consumir productos de origen español, productos que se produzcan, ¿no? Con una garantía sanitaria. Porque, por daros un dato, ¿cómo surgió establecer un recurso educativo, una asignatura educativa? Entre los chavales de 14 años, por ahí, o sea, estaríamos hablando de la ESO, solo aparece en los libros de texto una o dos menciones al sector primario. Eso es una auténtica vergüenza, ¿no? Por eso prospera Mercosur, por eso prospera esa inmediatez en cuanto a las compras, da igual de dónde vengan. Por eso yo creo que son una serie de propuestas muy importantes, pero que por desgracia no están en la mesa de los que, digamos, las tienen que llevar a cabo. Adelante, por favor. Sí, bueno, de forma complementaria algunas de las cuestiones que se han planteado, ¿no?
Yo creo que hay una cuestión clave que tiene que ver con la... Yo lo oigo bien, si no te importa, por favor, acercar el micro o algo, porque no se te oye atrás. Pero espera, ¿se puede? Porque sí, ya, pero los tienen colocados por la grabación que tienen allí. Bueno, ¿ahora se oye mejor? Sí. Digo que hay una cuestión que tiene que ver con pensar la ordenación del territorio desde otro lugar, ¿no? Y desde la gente que trabaja en ordenación del territorio, desde hace algún tiempo se viene hablando de pensar esa ordenación desde el concepto de las bioregiones, es decir, no pensar la ordenación del territorio separando los ámbitos urbanos de los ámbitos rurales exactamente, sino pensar más unidades que puedan tener sentido desde el punto de vista bioregional, es decir, que contemplen dónde se producen los alimentos, dónde se regenera el agua, dónde viven las personas y poder pensar desde ese lugar, que yo creo que es muy interesante porque se piensa el territorio desde las necesidades humanas y no humanas en el contexto del territorio, de la trama de la vida en donde se tienen que dar, ¿no? Ahí ha habido un avance bastante grande, hay mucho escrito y algunas propuestas y pilotajes también aterrizados. Yo las que conozco son casi todas en Cataluña, en zonas rurales y en zonas también de producción ganadera y forestal, ¿no? Y yo creo que es uno de los elementos básicos. Yo creo que aquí en nuestro territorio la apuesta, se ha dicho ya por activa y por pasiva, la apuesta por el sector primario es fundamental, ¿no? Y una apuesta por el sector primario, yo voy a hablar también de toda esa cuestión de la participación, de la intervención de las personas sobre sus propias vidas, una apuesta por el sector primario que no se puede hacer sin las personas que trabajan en el sector primario. Lo que quiero decir es que probablemente de los grandes errores que cometen muchas veces políticas públicas que incluso pudieran estar bien intencionadas, es que se hacen desde despachos que están muy lejos de los lugares donde se viven los problemas. Y creo que las apuestas territoriales que se hagan sobre el sector primario, sobre la ordenación del territorio, han de tener un anclaje muy fuerte y una participación grande por parte de las personas que son las que más controlan y las que más conocen los territorios. Por cierto, además, vivimos en un lugar donde esas prácticas tienen un recorrido histórico súper amplio. Es decir, vivimos en un territorio donde ha habido concejos, juntas vecinales, donde la gente tiene una trayectoria histórica fuerte en la participación y en la gestión del propio territorio, ¿no? Y me parece que de eso hay que tirar, ¿no? Yo creo que hay un problema enorme, Luis estaba hablando del Mercosur, pero cuando nos vamos a los orígenes, por ejemplo, de cómo se construye la Unión Europea y de las políticas de la Unión Europea, nos encontramos con paquetes de políticas que caen sobre los territorios a plomo y que básicamente en mucho han sido un ataque sistemático contra la producción primaria, y esto yo creo que hay que reconocerlo y hay que tenerlo en cuenta, y en nuestro territorio tiene unas consecuencias enormemente graves, ¿no? Me permito, creo que voy a tener tiempo para contarlo, comentaros solamente una anécdota para que veáis un poco en dónde estamos, ¿no? Cuando se tramitó, que no se llegó a aprobar el tratado, el TTIP, que era un tratado de libre comercio que se iba a hacer, había una organización tan fuerte dentro del país y también en Europa, sobre todo de colectivos agrarios que estaban alrededor de la soberanía alimentaria. Había una organización tan fuerte que las obligaciones que tenían de abrir la ley a discusión y a la participación pública la hicieron en unas condiciones que eran tremendas. Es decir, tenían los documentos metidos en una sala en Bruselas. Quienes querían leerlos tenían que entrar poco más o menos en pelotas a leer el documento sin bolígrafos, porque no se quería que lo que pudieran retener en la cabeza. O sea, fue una ley brutalmente opaca que no se pudo ni siquiera aprobar por el nivel de organización tan fuerte que había en contra, ¿no?
En este momento, los tratados como Mercosur u otros tratados de libre comercio que se están poniendo encima de la mesa se exhiben de una forma obscena. Es decir, hay en este momento como una especie de momento de shock, diría Naomi Klein, una doctrina del shock tan brutal que hay señores que se pueden permitir salir y decir, y vamos a recortar esto, y vamos a quitar esto, y te vamos a poner en unas dificultades brutales sin que, sin embargo, haya una gran contestación organizada. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque creo que responde mucho al momento que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que también en nuestro territorio es bastante importante pensar y darle una vuelta a la cobertura y a la forma de resolver todas las necesidades que tenemos y a lo que llamamos servicios públicos. Es decir, nuestros territorios requieren servicios públicos. Es decir, salud, educación y antes dije, y me parece que es fundamental resaltarlo una y mil veces, cuidados, ¿no? Tenemos una población muy envejecida, gente mayor que necesita, para poder llevar una vida digna, una enorme cantidad de trabajo alrededor que en nuestros territorios y en todas partes es realizado mayoritariamente por mujeres. Cuando estamos hablando de mujeres que lo hacen en el ámbito familiar, estamos hablando de mujeres cuyo trabajo nunca se ha llamado trabajo. Y de hecho, cuando les preguntan ¿a qué te dedicas?, dicen yo a mis labores. No, yo no trabajo, aunque estén disponibles 24 horas al día y 365 días al año. Creo que nuestros territorios tienen una deuda, como todos, una deuda de cuidados, pero también una deuda de reconocimiento del trabajo que han venido haciendo sistemáticamente las mujeres para sostener la vida en contextos que, sin embargo, atacan la propia vida. Cuando estamos hablando de trabajos que se hacen pagados, estamos hablando de nuevo de los trabajos peor pagados de todo el mercado laboral o de los peores pagados del mercado laboral. Los trabajos que tienen que ver con los cuidados, con la limpieza, que han sido trabajos históricamente migrantes. Primero de las chicas de los pueblos que iban a servir a las ciudades y luego posteriormente, cuando la economía se globaliza, de mujeres que vienen mayoritariamente, muchas veces, de los mismos países que vienen las materias primas que sostienen los metabolismos económicos. Yo creo que ahí también hay que darle una vuelta a qué tipo de trabajo de cuidados, qué dignificación del trabajo de cuidados, tanto desde el punto de vista de las personas cuidadas como de las personas que cuidan, ¿no? A mí esto me parece que es fundamental, ¿no? Quería decir también que todas las políticas que tengan que ver con la vivienda y con el transporte son claves. Y como estoy bastante de acuerdo con Carlos, estamos viviendo un momento en el que no da la sensación de que la política pública, desde distintos ámbitos del espectro político, tenga la voluntad de legislar a favor de las vidas de la gente, pues también nos toca, por un lado, la organización que confronte, pero también la organización que construya. ¿O es que no vamos a poder, por ejemplo, hacer proyectos pilotos en nuestros pueblos que puedan ser extendidos para ver cómo resolver algunas necesidades de vivienda? Yo creo que si los hay, yo conozco algunos en Asturias excelentes, los conozco también en el ámbito rural en Madrid, donde se han hecho proyectos en los que las personas, con un poco de ayuda de los municipios y de los ayuntamientos, se pueden construir o más bien rehabilitar espacios para poder resolver necesidades de vivienda. ¿O no podríamos pensar en algo imaginativo para resolver problemas de transporte, que a veces son transportes muy pequeños? Una señora de Renedo de Cabuérniga que pueda ir a Pilates a Valle de Cabuérniga un día que diluvia y no puede caminar 5 kilómetros. No vamos a poder, no vamos a tener imaginación para poder pensar cómo organizar esas cosas. Yo creo que sí que es posible, ¿no? Y en esa dinámica de participación, las apuestas por las fórmulas de la economía social y solidaria, el cooperativismo, lo decía Luis, ¿no? Yo he tenido la suerte de participar en muchos de esos espacios y a veces sin ningún tipo de ayuda de la política pública hemos montado espacios donde se construyen cooperativas, donde se pueden apoyar. Existen, por ejemplo, cooperativas de servicios financieros, como FIARE, como COP57,
que son capaces de financiar proyectos sociales que no financiaría un banco convencional. Eso es posible, lo digo porque yo lo he visto y he ayudado a montarlo y he visto otras personas que nos han ayudado a montarlo. Yo trabajo en una cooperativa, ¿no? Es posible, y el cooperativismo es una fórmula que está basada en una cosa muy humana, que es el apoyo mutuo, que puede ayudar. No podríamos pensar en tener espacios o escuelas para el cooperativismo y dinámicas que acompañen profesionalmente montar esas cooperativas en donde personas jóvenes puedan de alguna manera lanzarse con un poco de red a poder montar los espacios que quieren, jóvenes o no jóvenes. Yo creo que también sería posible, ¿no? Y lanzo así como propuesta un poco, yo tengo como el sueño de pensar, por ejemplo, en abrir una especie de asamblea paisana o una asamblea de personas que, por ejemplo, pudieran hacer una reflexión, lanzo aquí, podría ser en cualquier otro sitio, pensando, por ejemplo, en qué sería una transición ecosocial justa, por ejemplo, en la bioregión de Cabezón de la Sal. ¿Qué podríamos producir? ¿Qué salidas o qué podríamos hacer para que las personas jóvenes puedan construir sus vidas con dignidad y sin que tengan que estar permanentemente viviendo en la cornisa? ¿Cómo podríamos ocuparnos corresponsablemente del cuidado de la gente más mayor, ¿no? Se hace en otros lugares, son proyectos de participación que cuentan con la construcción colectiva, hay metodologías para hacerlo, hay gente que sabe hacerlo y no hace falta ningún dinero para ponerse a pensar con otras personas y en estas dinámicas, ¿no? Clave lo de la educación, me estaba acordando de un trabajo en el que yo participé que se llamaba el currículum oculto de los libros de texto. Y la cuestión, o sea, lo hicimos en 2006, revisamos todos los libros de texto y el tratamiento que hacen los libros de texto sobre la producción primaria, sobre las personas campesinas, sobre las personas ganaderas y sobre los pueblos, yo diría que raya el racismo interior y el colonialismo interior. Es una vergüenza, digamos, cómo se trata o cómo se valora. Pasa un poco como con el trabajo de cuidados, ¿no? Que parece que las personas que te dan de comer es como si ese trabajo no tuviera valor, es como el trabajo de las personas que cuidan, que no es ni trabajo, ¿no? Y termino, otra cuestión básica, la fiesta, ¿no? A mí me encanta Rodrigo Cuevas, y Rodrigo Cuevas suele decir que en los pueblos, o sea, que se han intentado hacer carreteras y carreteras y carreteras para resolver los problemas de despoblamiento rural, y pasado un determinado número de carreteras no resuelven el problema del despoblamiento, y que hace falta que los espacios sean sitios donde la gente también tenga una vida disfrutona, donde se pueda cantar, donde se pueda bailar y donde el disfrute sea también una cuestión que esté en el centro. En los pueblos se puede vivir muy bien y nos hace falta mucha pandereta, mucho Rodrigo Cuevas y mucha posibilidad también de disfrute en los pueblos, creo yo, ¿no? Gracias. De las soluciones, viendo cómo está el mundo, pues la verdad que se me antoja complicado, todo difícil, pero bueno, porque sociedad acomodada de privilegios, pues queremos una varita mágica que nos hace de manera sencilla, rápida e inmediata los problemas que tenemos aquí como privilegiados. Y yo pongo dos ejemplos así de históricos de energía. Una es la paradoja de Jevons, que este Jevons era un británico del siglo XIX en el Reino Unido. Y cuando meten la máquina de vapor se dan cuenta de que son muy eficientes, gastan mucho carbón. Entonces, ¿qué hacen? Pues perfeccionarla, que hay que gastar menos carbón. Pero la paradoja es decir, si gastamos cada vez menos carbón en cada máquina que funciona con menos energía, gastamos energía total, ¿no? No, pues gastaban más. Esa paradoja es decir, cuanta más eficiencia, como no queremos saber de límites, gastamos cada vez más. Entonces, hay que tener una vida más frugal, más sencilla, más cooperativa, de apoyo mutuo, solidaridad de cooperación, porque que no va a haber un decrecimiento voluntario o un ecofascismo a la bruto. Entonces es ahí de que se va a crecer, guste o no guste. Entonces aquí se va a crecer todas, que seamos un poco civilizado, un poco democrático, digamos, ¿no? Bueno, siguiendo por esta línea también el tema dinámica, el tema de que nos venden de que se va todo a electrificar, ¿no? Con las turbinas
eólicas, las paneles fotovoltaicos y demás, ¿no? Y claro, lo que hablaba antes, que el tema de la energía de todo el compendio es solo el 20% por eléctrica. Entonces, electrificarlo todo, nos está hablando de que es inviable, no realista, supone otros territorios, el subglobal también aquí, ni extractivista, una presión brutal, un destrozo brutal, de que tampoco te explican cuando te monta una central combinado, que era lo que hacían hace muy pocos años y también ahora como respaldo de la mal llamada energía renovable, porque los renovables son los flujos que vienen del sol, los fotones que captan los paneles solares, o el viento, que es la diferencia de presión que hacen con las temperaturas, ¿no? Que captan las turbinas eólicas. Pero todo lo que viene detrás, del panel para atrás o del molino para atrás, eso no es energía renovable. Entonces te venden energía renovable a todo el compendio, que son una parte de flujos renovables, son los renovables, lo otro no lo es. Entonces ahora nos tenemos que acostumbrar en breve plazo de tiempo, por el tema del cambio climático, todos los límites que hablamos desde los 9 planetarios, que hemos pasado 6, a un modo de vida mucho más aterrizado. Aquí y ahora los flujos. El tema de fósiles son unas energías que se han creado 400 millones de años y que hemos gastado un poco más de un siglo de existencia humana, moderna, capitalista e industrial. Insisto, aparte de límites planetarios, aparte del cambio climático y demás, es que se llega a límites físicos y están agotando. No hay un sustituto que venga a aclarar las famosas ilusiones renovables, ¿no? De la fisión nuclear y demás, es todo pues, lo de siempre, ¿no? A 50 años vista y demás, una promesa eterna pues, para que todo siga pues, el Titanic tocando la orquesta, ¿no? Y el tema de la brecha campo-ciudad, ¿no? Aquí aterrizamos más a Cantabria, pues cómo la zona de sacrificio, cómo se tiende a llevar fuera todos los impactos de cuidar a esas personas por el territorio, ¿no? Que no se tiene en cuenta de que no somos responsables de nuestro consumo, nuestra producción, nuestro modo de vida, la energía que consumimos, dónde viene, cómo viene, qué residuos deja por el camino, eso no se tiene nada en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía, que no es sospechosa de hippie nada parecido, a Occidente le aconseja, digamos, de que vaya acaparando tierras raras, recursos estratégicos que son escasos para la famosa transacción económica, que no transición a nada, porque esto que transitar es cambiar un punto a otro, no seguir añadiendo a más pisos de más y más y más, ¿no? Y como consumidores, pues de manera pasiva, que es como estamos actuando hasta el día de hoy masivamente, pues cuestionar nuestro existir, ¿no? Porque estamos a un tipo de energía más sostenible, verde y más, ya, pero ¿para qué sociedad? ¿Para qué mundo? ¿No? Pues a lo mejor un mundo de más cuidados, de más atenciones, de más local, de más solidario, de una vida digna de ser vivida, una vida de siervos y bueno, creo que esta política está llevándose a cabo de sobates de Trump y compañía, ¿no? Y Milei en Chile y más en Argentina y más sitios, no es más que una vuelta de tuerca a los años 30 del siglo pasado, ¿no? De que realmente, pues cuando todo va bien, pues hay una opción de democracia, hay libertad, entre comillas también, hay paz y demás, ¿no? Pero como ya se está acabándose, pues ya empieza a venir la mano significa pues que el ecofascismo de siempre, acaparar para unos pocos lo que es de todos seres vivos, no solo los humanos, no es el antropocentrismo, ¿no? Y siempre se nos viene el tema de la tecnología. La tecnología, pues como alguien se inventará un día algo, le dará una solución mágica, que salvará todo el tema, ¿no? Pero creo que se aterriza que es la tecnología. La tecnología es más que energía, materia y conocimiento. O sea, por mucho que le des a la cabeza, siempre esa energía detrás que te ayude a crear eso que has inventado nuevo y esa materia que te crea ese producto, esa tecnología no va a existir. Aparte que siempre se va a más, y mejor es que hay que simplificar la vida. Mejor hacerla más frugal y más... Y nos pasa la inercia que tenemos de pensamiento fosilista, ¿no? De una energía concentrada de miles de años, que en un instante ahora puedes utilizar para irte de aquí... Ahora un ejemplo sencillo. Coges a un vehículo utilitario, una tonelada y pico de peso, y con un litro de combustible, de gasolina por ejemplo, te puedes aquí a Torrelavega. Pero con el litro de combustible se acaba de gasolina. Entonces ahora coge ese vehículo y empuja de Torrelavega hasta aquí. Te das cuenta de ese energía que tienen los combustibles fósiles y de cómo, pues ahora el tema del transporte, de los pueblos, de una cooperación, un tema de vivir más lo local, no el tener que ir tan lejos, que tanta distancia, cómo se ha organizado China toda la producción, con todo el impacto que tiene, social y ambiental. Y bueno, por seguir así un poco, no sé más el tiempo... Vale.
también el tema de, por ejemplo, no mezclamos el material energético, ¿no? El tema de que nos venden electrificarlo todo. Entonces, no se habla de que cuando cambias de un estado de una energía a otra, se pierde mucha eficacia por el camino y mucho rendimiento. Entonces, si por ejemplo quieres usar movimiento, aprovecha el movimiento. No crees una turbina, por ejemplo, eólica para producir electricidad, para producir energía mecánica. Úsala directamente pues, para adulterar, como se hacía en Cataluña, se hacía históricamente. Pues con ese movimiento del río, del fluir del río, movía unos mecanismos y actuaba, y es mucho más eficiente. Una eficiencia para fallemos, pues bueno, una manera más sencilla, ¿no? Por necesitas calor, pues usa el calor del sol o quema directamente para hacer calor. No hagas, ¿cómo crees? La construcción sencilla, fácil aparentemente de energía eléctrica nada más, para luego producir un calor que tiene unas eficiencias muy poderosas por el camino y que siempre se tiende a hacer los temas de los núcleos de producción fuera de lo que nos gusta, pues la central nuclear sea siempre lejos, ¿no? Atrillo, Guadalajara, Extremadura, sitios periféricos. No interesa, pues a Castellana en Madrid, en la Leona en Barcelona, no gusta. Queremos lo que sea. Queremos aquí ahora los privilegios, el NIMBY, no in my backyard, ¿no? No cerca, o sea, que me llegue, pero no sin cuestionar las cosas, ¿no? Vale, pues nada, muchas gracias. Bueno, esta queríamos que fuese la parte central del acto, estas dos intervenciones que habéis tenido. Y bueno, ahora me gustaría hacer una última ronda, más cortita, que bueno, pues que menos de 5 minutos, en el que cada uno de los participantes pueda, pues o bien hacer una respuesta a alguna cosa que haya dicho alguno de los otros participantes que quiera reseñar, o también, pues bueno, un poco citando a lo que ha dicho Carlos al principio de su intervención, de que al final es un poco, ¿no?, la organización de diferentes personas la que puede hacer frente, pues si creéis que tenéis en mente pues posibles alianzas que se puedan llevar a cabo, o bien a nivel de dentro de vuestros grupos y colectivos, o bien a nivel social, del tipo que sea, pues para un poco hacer frente a esto. Así que bueno, pues ya una vez hagáis esta pequeña intervención, ya daremos pie a las preguntas por si alguien quiere comentar algo, ¿vale? Así que nada, Carlos, adelante, sí, por favor. Nosotros ya, de cara a esta dinámica de regresión, a partir del año 2021, que vimos que los suelos fértiles se iban a dedicar a la construcción de manera indiscriminada a 100, 200 metros, y ahora tienen pues urbanizaciones, que el sector agropecuario alimentario está abandonado y en caída desde hace 40 años, y bueno, se acabó. Formamos una plataforma, lo que os he dicho antes, el poder concejil. Mis experiencias son fabulosas. Cuando ¿y qué es lo que genera la convocatoria del poder colectivo? Generalmente una agresión, ¿vale? O sea, y después de la agresión, bueno, ¿y qué tal si intentamos hacer algo? Vale, esa es la segunda parte. Hicimos la plataforma Iniciativa Cantabria Sostenible, con más de 21 grupos, donde está pues UAN, está Ecologistas, Hispania Nostra, otros grupos muy diversos, de orígenes sociales y seculares muy diversas, pero que estamos todos en torno a la defensa del suelo fértil. Llevamos 2 o 3 años y seguiremos. La campaña del litoral duró 20 años, la de Pico de Europa 7, o sea, las cosas a veces son inmediatas y otras no. Por tanto, tenemos una tradición concejil. Diríamos que esa tradición concejil ha salvado de los polígonos eólicos la zona oriental, fue increíble, ¿no? Y existe, y además hay gente muy joven, que con gran orgullo retoma la defensa de su tierra como su casa, como yo oía a los de... Es mi casa, ¿no?, con el techo azul y el suelo verde. Aquí he nacido y aquí quiero vivir, ¿no? Entonces, hay que ir a esa... Podíamos salir con... Hay que hacer una ley, por ejemplo, hace unos años decíamos, ¿cómo solucionar el problema territorial agropecuario de Cantabria? Con un PROT, ¿os acordáis de esta famosa palabra? Hay que hacer un plan de ordenación del territorio en el cual se establezcan dónde tienen que ir las industrias, las construcciones, las zonas de producción, las zonas... Bien. Esa presión lleva al año 17 el Parlamento, en el entonces gobierno anterior, y hacen un PROT participativo, que estuvieron por toda Cantabria, ¿os acordáis? Participamos mucho. Era curioso ver que el 70% de las propuestas eran apoyadas por todos los sectores. O sea, yo recuerdo estar en una mesa con el director del puerto, el representante del Transportes de Cantabria, asociaciones vecinales, y estábamos todos de acuerdo. Vale, ¿qué ha pasado? Ese PROT se paró. ¿Quién lo ha parado? ¿Nosotros? No.
parece ser que había demasiada ordenación y había una gradación de usos y se establecían límites en el crecimiento urbanístico a los ayuntamientos. Amigo mío, se paró, ¿vale? Después, evidentemente, se tocó un tema serio, ¿vale? 7 tipos de ayuntamientos, 7 tipos de crecimiento, rellenar primero los interiores, después los bordes y nunca ir hacia afuera, contrario a lo que se hace ahora, ¿no? El siguiente gobierno hace otro plan, no sabemos dónde está. Y el actual dicen que hacen otro, pero este ni lo participan ni lo dicen. Luego, el que hay un plan de ordenación del territorio depende de quién le haga y para quién le haga. Muchos nos tememos que lo hacen para los agentes inmobiliarios y financieros y energéticos, porque los polígonos eólicos en el PRO también tenían su tratamiento. Entonces, al ver que quien hace la ley, en este caso, en el caso de Cantabria por lo menos, siendo concretos, ya tiene un interés orientado, porque incluso había temas innegociables como la pasiega y alguno que otro proyecto que eso no se toca, o sea, lo demás podéis hablar lo que queráis, pero ya lo que vamos a hacer está previamente decidido. Entonces, chicos, os he dicho la verdad, o sea, lo siento, por las instituciones no hay salida hoy por ahí, lo siento mucho. Están los sindicatos, están las asociaciones, están las plataformas, están los concejos, por favor, asociaros. Y si no queréis asociaros, participad, aunque sea libremente, porque de ahí sí sale el cambio, ¿vale? Y a nivel económico, a nivel ciudadano, a nivel social, por el otro lado no hay nada que hacer. Hemos ido a peor, lo siento. Os lo he dicho, es lamentable ver gente tan joven, tan retrógrada. Lo siento. Son empresas de poder, ¿de acuerdo? Podían tener más permeabilidad hacia el interés colectivo, no lo tienen. Oye, a vivir, que son 4 días, a no complicarse la vida, a cambiar lo menos posible, a colocar a los compañeros del partido y a beneficiar a los amigos, y se acabó. Bueno, pues si esa es vuestra visión, la mía es otra. Y como es otra, os invito a que la compartáis. Señores, están a nuestro servicio y lo que están es sirviendo sus propios intereses y los del sector financiero, los del sector inmobiliario, el sector energético y una serie de minorías. Punto. Así que por eso no he dicho hay que hacer una ley, no, inútil. ¿Qué va a hacer el lobo cuidando las ovejas? O sea, no, aquí en Cantabria no tenemos lobos cuidando ovejas. O sea, bueno, yo como os decía, tengo vacas y tengo ovejas, pero no sé si vamos a tener ovejas que cuidar. Bueno, me parece importantísimo el tema de asociarse. Desgraciadamente, hoy día coincido con Carlos y lo vemos a nivel nacional con los jóvenes en COAG. Que impera el individualismo, la gente no se quiere asociar, no quiere reivindicar, porque os comenté en la primera intervención que hay derrotismo, pero también hay ese derrotismo en la reivindicación. Se cree que lo que se dice no sirve para nada porque los que están al otro lado no nos escuchan o les da igual. Entonces, me parece importantísimo, por eso tengo 33 años y estoy hoy aquí, porque soy ganadero, entré en esto porque muy poca gente te ayuda y si te ayudan, como se suele decir, siempre es a caer, ¿no? En la gran mayoría de los casos. Nosotros en COAG estamos a nivel europeo, tanto en CBC, en Vía Campesina, y a nivel internacional también. Aunque también estamos en el Copa-Cogeca porque tenemos diversidad de modelos de pequeña y mediana explotación. Como era la última ronda, ¿no?, que creo que se podía hacer un poco, hablar de las cuestiones que han salido aquí, hay palabras que no me gustan, que era el radicalismo, he oído por ahí, o el ecofascismo. Esas cosas al sector primario le duelen mucho, ¿no? Le hacen muchísimo daño porque, bueno, en esta era de fake news, en esta era de redes sociales, las noticias falsas corren como la pólvora y hay esa demagogia en cuanto a ciertas políticas verdes, ciertas políticas proteccionistas o el término que tenemos, el greenwashing, que yo creo que es lo que desayunan los políticos europeos de Bruselas.
Porque parece que el sector primario europeo tiene que ser un parque de atracciones, ¿no? Se le exige mucho, pero se le valora poco. Con esto quiero también decir que hace falta una dignificación del sector primario, una dignificación política por parte de nuestros políticos, pero también por parte de la sociedad. Yo cuando me toca ir a Madrid, al Ministerio, me toca ir a la COAG o a Bruselas, siempre lo digo, los ganaderos hoy día ya no vamos con boina. Los ganaderos hoy día saben mucho de la producción, tienen excesiva burocracia, con lo cual están muy al día del papeleo, muy al día de lo que pueden y no pueden hacer para producir. Entonces creo que es importantísimo dignificar la profesión, ponerla en valor desde los consumidores y así cada uno, aquí hablaban de hacer esos cambios sociales y demás. Bueno, pues yo os pongo esos deberes, ¿no? El intentar valorar al sector primario y llegará, ¿no? Espero a los gobiernos, ¿no? Que tienen que cambiar esas políticas agrarias. Y en principio, bueno, pues esa era un poco la reflexión de lo que necesita y lo que no necesita el sector primario. Gracias. Muchas gracias. Bueno, así un poco rápidamente de la interacción con los compañeros de la mesa, me quedo con lo que decía Carlos, que ha insistido mucho en el tema de la participación. Yo también estoy de acuerdo que en el momento en el que estamos o intentamos hacernos corresponsables de las circunstancias que estamos viviendo, va a ser muy difícil poder transformar en la línea en la que queremos muchas cosas. Y nos cae también en nuestros deberes también qué tipo de organizaciones hacemos para que la gente no solamente pueda y quiera estar, sino también le guste estar, ¿no? Que a veces creamos organizaciones donde es difícil poder estar, ¿no? De todo lo que ha planteado Luis, quiero resaltar, o me quedo mucho con el tema de la necesidad de los jóvenes del acceso a la tierra. Yo conozco más, porque tengo una hija que vive en un pueblo también con un proyecto así en Aragón, y es el mismo problema, es decir, la dificultad del acceso a la tierra de grupos de personas jóvenes que quieren producir y quieren estar en el territorio y tienen todo tipo de trabas y dificultades para poder hacerlo, ¿no? Y también de la dignificación del trabajo de las personas que están en el sector primario, de las personas que a mí me gusta decir que nos alimentan, que trabajan para alimentarnos, ¿no? Y al igual que la dignificación de estas personas que están en el sector primario, la dignificación de todas las personas que sostienen la vida, que cuidan niños y niñas, que cuidan personas mayores, que cuidan personas diversas funcionales, que limpian, que friegan, que son todos esos sectores que cuando vimos en la pandemia quiénes eran los trabajos esenciales, resulta que las jornaleras no podían dejar de trabajar, quienes fregaban no podían dejar de trabajar y muchos otros trabajos donde la gente está muy bien pagada se podían ir a su casa perfectamente un mes sin que el mundo se cayera, ¿no? Es decir, que yo creo esa dignificación me parece clave. De lo que comentó Marcos, me parece muy importante el tema de tener siempre presente en qué marco material pensamos, ¿no? Me parece importante señalar esa cuestión de una cuestión de un planeta con límites físicos que en este momento está translimitado y pensar en ese marco de translimitación qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede cuando estamos pensando precisamente en vidas buenas para todo el mundo, ¿no? Y son un poco comentarios. Y luego, por último ya, quería decir que yo creo que hay un punto de tener que hacer un esfuerzo, es decir, en un mundo donde se lanzan a partir de fake news, de bulos, de un montón de cosas, una imagen tan negativa sobre el resto de las personas, donde se estimula deliberadamente la idea de que el resto de la gente no quiere hacer nada, de que el resto de la gente... recordar y poner en valor que si estamos vivos es porque hay una enorme red de trabajos y de confianzas que operan, que no se nombran y que son las que nos mantienen con vida. Es
decir, yo dejé a mi hija la primera vez en una escuela infantil con una persona a la que no conocía de nada, porque estaba convencida de que esa persona la iba a cuidar lo mejor posible, o cuando vamos al médico, o cuando te montas en un autobús de alsa y vas leyendo tranquila porque crees que el tío no se va a tirar por un terraplén. Lo que quiero decir es que hay una enorme red de confianza que opera, y en muchas circunstancias sale lo mejor de la gente. Quiero poner un ejemplo. En este pueblo, el día 13 de abril, se montó un festival de solidaridad con Gaza en el que intervino absolutamente todo el pueblo, todo el comercio local. ¿Serán activistas esas personas normalmente? Seguro que no. Pero en un momento en el que el pueblo tuvo que estar para apoyar a un pueblo que estaba siendo masacrado, que no tenía comida, el pueblo estuvo. Es decir, cuando es necesario, lo que sale es lo mejor de la gente, y las dinámicas de participación precisamente lo que hacen es sacar ese mejor de la gente. Yo creo que la clave está en ver cómo trabajamos para que en lugar de sacar siempre las dinámicas de todos contra todos, las que salgan son las de apoyo mutuo y las dinámicas en las que aflora eso humano que tenemos, que es la capacidad que tenemos de complacernos con la alegría de otros y sufrir con el sufrimiento de otros, ¿no? Que es lo que nos convierte en seres humanos y potencialmente capaces de cambiar las cosas que no nos gustan, ¿no? Bueno, voy a ser breve para no dejarte unas preguntas porque son casi las dos. Bueno, ahora por decir un poquitín más el tema del polígono está destrozando con el tema eólico en la Sierra del Escudo, que la propia declaración de impacto ambiental que hace, que es un medio totalmente burocrático sin más, la propia empresa Iberdrola con su conseguidor que es Biocantabe, dicen ellos mismos que no puede estar a menos de 50 metros de turbera. Y como dije antes, es un espacio protegido de las turberas, con las marismas, y les da igual. O sea, impunemente el proyecto sigue adelante. Cada vez que vamos a manifestarnos o hacer una acción allí in situ, siempre aparece la Guardia Civil, siempre. Además por la seguridad, que llamarán al político de turno o al coronel de turno para que vengan allí a acosar, a amedrentar, a coaccionar, para que no molestes. Lo único bueno es que si molestamos, algo bien estamos haciendo, porque incomoda. Y bueno, como también decía Carlos, el tema de que cómo se planifican las infraestructuras, la infraestructura y el plan no se planea plan, no hay plan ninguno, es como a salto de mata, al beneficio económico cortoplacista y que todo siga adelante. No importa a las personas, no importa territorios, importa hacer caja, hacer lucro, nada más. Luego el tema de las condiciones de la tierra es un tema muy importante porque lo que explicaba un poco antes, ¿no? El tema de la densidad energética de los combustibles fósiles es tan grande que hace que una hectárea de terreno tenga una central, por ejemplo, de carbón, por un ejemplo, y genera muchísima densidad energética. Cosa que eso mismo el equivalente, si es que tuviese realmente energía, realmente, porque claro, no explican cuando quieren construir un polígono industrial o otro polígono eólico, porque es lo que está de moda, es lo que el resto no cuenta. Hay que invertir muchísima energía diésel en extractivismo, en producción, en transporte, en mantenimiento, eventualmente en desmontarlo, que eso nos ha quedado todo que hay esa chatarra, y no tienen en cuenta esas cosas, no tienen en cuenta de que todo espacio, haciendo espacio para cultivar, para pastos, para recreo, incluso como hasta paisajísticamente, porque cuando ponen cerca de una turbina hidráulica, el efecto sombra que te hace que los puede pasar a la sombra y que para la sombra la gente la trastorna. Y el ejemplo de Alemania, que llevan 20 y pico años largos destrozando territorio con 30.000 que fueron molinos eólicos para solo suministrar un 4% de la energía primaria. Es un ejemplo de que realmente pues, no hay una transición a nada, simplemente es un negocio, es simplemente beneficiar el Estado y los gobiernos locales a empresas privadas por muchísimo ánimo de lucro, porque aquí, por ejemplo, en Cantabria, el gobierno de Cantabria, que no están defendiendo a empresas multinacionales como Iberdrola para hacer proyectos en contra de la población y en contra del territorio. O sea, ellos mismos se amparan con las leyes en la mano, pero leyes que realmente están incumpliendo que ellos mismos han hecho. O sea, no protegen la legalidad, y no comparto muchas legalidades, pero bueno,
esa falacia, ¿no? Ese supuesto protector de interés social y colectivo y ambiental, son los mismos que amparan a los que están destrozando impunemente aquí y ahora, están delinquiendo en el presente, y nadie va ahí a ver las obras, a ver si cumplen con lo que dicen que van a cumplir, con su propia declaración ambiental sesgada, manipulada, interesada, y nada. Entonces pues nos unimos y hacemos piña, pues tampoco se habla aquí en la mesa, ¿no? de temas sobre alimenticia, que es básica. O sea, si vamos todos los días comer, para 3 veces al día. Tengamos la costumbre de comer todos los días, pues, para nutrirnos, y luego es una vida colectiva, pues cooperativa, el apoyo mutuo, de poner las cuidados en el centro, cosas que se han hablado de mesa que son interesantes y que parece que a la sociedad le da igual, ¿no? Nos ha atomizado, individualizado, y parece que lo importante de la vida lo dejamos pasar y estamos a consumir frivolamente y a la superficialidad. Bueno, ahora vamos a dejar un poco de tiempo por si hay alguna persona del público que quiera hacer alguna pregunta a los ponentes de la charla. Y nada, pues que levante la mano, se tomará orden. Y lo único, eso, vamos a tratar de, como hemos empezado un poco tarde, hacer las respuestas breves. Y bueno, sí. Ahí, por favor. Bueno, solo, como ya llevamos aquí 2 horas, lo que quería decir, bueno, desde mi perspectiva, que trabajo con el mundo de la ciencia y sobre todo de la ecología forestal, he oído hablar también del tema de los créditos de carbono. Y decir un poquito también que todo ese tema, el instituto también lo están tratando mucho, ¿no? Al final, todo este tema de los créditos de carbono parte de una base también muy del mercado, ¿no? Es el mercado amigo, como decía nuestro amigo Rato. Y al final es mucho, está muy encaminado más al negocio que realmente que a lo que debería estar encaminado, que es a la mitigación del efecto invernadero, ¿no? de la acumulación de gases del efecto invernadero que tenemos en el planeta. Entonces, bueno, pues que entiendo el tema de las compensaciones y todo esto, pero por lo que yo estoy viendo y por lo que se ha visto hasta ahora, ¿no? Tampoco está siendo muy eficiente desde el punto de vista medioambiental el tema de las compensaciones y de los créditos de carbono. Más que está llevándose más como un negocio que, de lucro, que realmente para lo que debería de ser, ¿no? Que es para eso, pues para gente, pues que para poder mejorar la capacidad de acumulación de carbono en el suelo, ¿no? Y todo esto, ¿no? Yo creo que luego desde el punto de vista de la ecología también es un poquito perverso, ¿no? Porque no es todo carbono, ¿no? Lo que tenemos que hacer, ¿no? Eso hay otras cosas, ¿no? Porque tú puedes acumular carbono con eucaliptales, pero un eucaliptal, pues ya sabemos que también pues tiene un efecto bastante negativo con la biodiversidad, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Sí, no sé si hay alguna pregunta concreta que quieres hacer. No, bueno, pues vale. una reflexión, ¿no? Una reflexión de la verdad que el tema de las compensaciones es un tema sobre la mesa y que se debería de tratar, pero que bueno, que a lo mejor aún debería haber más discusión sobre ese tema. Vale, muchas gracias. ¿Hay alguna otra persona que quiera comentar algo? Una curiosidad, ¿cuánta gente está en el sindicato de ganaderos aquí en Cantabria? Aquí hay varios, sindicatos se llamaban antes, ahora somos una OPA, Organización Profesional Agraria, y aquí nosotros somos el mayoritario, estaremos en torno a 2.000 asociados. ¿Y con ganaderías? No, ganaderos. A 2.000 ganaderos los que hay en torno a 2.000 los que hay en UGA. Y luego ya pues tienes los otros, Asaja Cantabria, Asociación de Jóvenes, que no sé, ya los que tendrán, que somos los dos que tenemos representatividad. Pero entiendo que en UGAN hay también personas no ganaderas, ¿no? Tipo agricultura, UGAN, Mansur, ¿no? Hablamos de ganaderos, pero hablemos de ganadería y agricultura, sí. Vale. Fundamentalmente es ganadería, tenemos el 80 y tantos % de ganaderos de leche, luego ganadería de carne,
tenemos apicultura, o sea, ganadería de abejas, algo de huerta y luego sí, algo de cerealista de Valderredible y de patata. Pero vamos, estamos presentes en todos los ayuntamientos de Cantabria, con socios. A mí me gustaría dos cosas, una pregunta y una reflexión. Empiezo por la reflexión, que es por mi bagaje histórico. Yo llevo, desde que tengo uso de razón, metida en la lucha ecológica. Conozco temas y estaba apoyando desde hace 14 años, por ejemplo, a la ganadería regenerativa, que supongo que tendrás conocimiento. Participo en todo lo que sean movimientos de soberanía alimentaria desde hace muchos años. He estado incluso en un proyecto de constitución de una ecoaldea. Yo antes he vivido en Mallorca y bueno, he participado en muchos elementos grupales. Mi conclusión me pasa un poco, no me acuerdo cómo te llamas, que eres de Arca. Carlos. Mi conclusión está un poco en tu campo también, o sea, todo depende de los individuos que formamos los colectivos. Necesitamos los colectivos, pero a mí me parece que individualmente cada persona deberíamos de tener menos pereza, porque me parece un gran defecto de los 7 pecados capitales el que nos deforma en este sentido, como para ser capaces de resolver lo que está pasando. Y la pereza es mala consejera, siempre se ha dicho, y entonces la gente pues no tiene muchas ganas de estudiar, por mucho que esté en los libros cualquier formación que tenga que ver con un desarrollo en cuanto a tener conciencia, lo importante del tema primario. Si no hay intención de estudiar, si no hay intención de luchar por ello, pero sobre todo mi reflexión va en función de que creo que cada persona deberíamos hacer un crecimiento personal para después poder estar en un colectivo, porque los colectivos pecan siempre con la parte social. Entonces, a mí me gustaría saber si de aquí, esta es la pregunta, la intención que tenéis en esta ponencia es salir con alguna idea de colectivo en Cabezón, de colectivo en Cantabria, de alguna propuesta que de aquí salgamos con algún debercito o alguna sensación que cada uno pudiéramos aportar, o simplemente me voy a ir un poco con la misma sensación de que he venido a escuchar algo que, perdón, no es que no aprenda nada, siempre aprendo algo, pero como un poco como que creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, ¿no? Y entonces me gustaría saber si de aquí salimos con alguna cosa para cada uno de nosotros llevarnos a casa. Hombre, ya nos dimos cuenta sobre esta necesidad que tú planteas yo creo que desde el 2008. Es decir, no hay incorporación a las asociaciones participativas mueren, las nuevas generaciones andan con esto, hay análisis, ecologistas de nación, hay gente que y coincidimos todos, Entonces, hay que trabajar en red, los que seamos, muchos o pocos. Y por eso, pues igual que en su época como los grandes grupos y todos, ahora las plataformas. Entonces, pues la nuestra, que en el Centro del Suelo Fértil, está lo primero que se hizo cuando se creó contra la ley del suelo para construir en suelo rural, seamos propositivos, no es no. Un nuevo modelo de aprovechamiento del campo, la readaptación a las necesidades actuales, la agroalimentación, seamos positivos. Recuerdo que alguien nos dijo, no, desde el principio, esta plataforma tiene que ir más allá, no simplemente decir no a construir. Entonces, en torno a esa propuesta concreta de qué hacemos con un campo que lleva 40 años en declive, qué hacemos, que los políticos no lo están haciendo, ahí es donde podemos incluirnos asociaciones, iniciativas o personas libres. Que no, yo no quiero asociarme, yo quiero simplemente participar. Por tanto, aprovechemos lo que hay. En nuestra plataforma llevan 21 grupos, como si son 40, muy diversos todos, pero en torno a esto. Y en torno, bien por zonas geográficas o bien por temas. Este es nuestro tema. O sea, yo creo que el tema de la producción ganadera, agraria y forestal, no me meto porque tenemos mucho que decir, y coincidimos plenamente con algunos de los mayores empresarios de la madera. Coincidimos plenamente, eso está muy abandonado también. Intégrate en lo que hay, porque puedes desarrollar tus iniciativas o ser útil. Hay plataforma, el tema de la turistificación, que está funcionando, está el tema nuestro del suelo fértil, que ahí estamos funcionando, con altibajos, como somos la gente, ¿no? Y hay otras. Antes de crear algo nuevo que complique o divida,
igual es mejor apoyar lo que ya existe. Pero si no, crea tú algo o propon algo para la zona de Cabezón, ¿me entiendes? Pero bueno, nosotros aportamos esto. Creo que ellos están, igual están en esto, y es cierto, no solamente es no a una ley, es mucho más allá. Lo que no se ha hecho en 40 años, que es reorientar, relanzar el suelo fértil de Cantabria, ¿por qué no lo intentamos hacer nosotros? Participé en una reunión también que se hizo en Liébana sobre el lobo y la ganadería, donde fue fantástico, estuvo casi al 90% de acuerdo. Sí que no lo ibas a decir. Sí, estábamos muy de acuerdo con los ganaderos, y recuerdo que en la comida alguien dijo, ¿quién nos divide? Ahí va, pues sí, ¿por qué no sé? El político nos divide. Pues nos divide Mira, político. Voy a seguir con... Es el político. Con lo que dice Carlos, que efectivamente, y contestándote, tenemos dos orejas para escuchar el doble de lo que hablamos. Sí, que tenemos dos orejas para escuchar el doble de lo que hablamos. Creo que sí, que tenemos diferentes grupos de trabajo. Como dice Carlos, estamos con el tema de la ley del suelo. Yo me gusta más decir suelo fértil, me gusta más suelo agrario, suena más bonito, y es el fin de ese suelo fértil, ¿no? Y deberes, pues efectivamente hablaba Carlos de las reuniones que ha habido en torno al tema de la fauna salvaje, al tema del lobo. Estamos llegando ya a consensos para hacer un plan de gestión, y sigo con lo que dice él de que nos dividen los políticos, y lo que decía antes de esa inmediatez de las noticias y esa inmediatez de las noticias falsas, ¿no? Al final yo creo que tanto esto es lo que estábamos hoy aquí hablando del territorio o de la conservación, tanto el sector primario como las diferentes asociaciones que hay en la sociedad buscamos lo mismo, ¿no? Por eso es importante, ¿no?, que esos grupos de trabajo tengan, digamos, una capacidad crítica para que esa masa social que no se asocia digamos, esté un poco en consonancia con el planteamiento de estos grupos de trabajo, porque si esa gente que opina desde fuera solamente por la corriente política o la corriente de esas noticias con poca veracidad, al final no llegamos a ningún punto en común en esos grupos de trabajo. Sí, yo alguna cosa así rapidita. Esto tiene que ver con mi propia experiencia personal, que no tiene que ser la de todo el mundo. Yo donde más he crecido personalmente ha sido en los colectivos. O sea, a mí quiero decir que hay como una especie de dificultad en saber si fue antes el huevo o la gallina. Es decir, yo he aprendido mucho y he crecido personalmente precisamente participando en espacios. Y por otro lado, la participación individual también contribuye a crearlo, sabiendo que en cualquier colectivo en el que estés, pues surgen dificultades, surgen conflictos, surgen tensiones, y que precisamente un gran arte es el de ver cómo seguir manteniéndonos juntas y juntos en contextos muy diversos, ¿no? Por tanto, yo, en mi experiencia, que estoy organizada desde que tengo 14 años, ha sido mi mayor espacio de aprendizaje, mi mayor espacio de riqueza, y cuando miro alrededor y veo cosas que no me gustan o me da bajona, siempre pienso que al menos esa bajona la vivo en un espacio con red, ¿no? En un espacio donde nunca estoy sola, y eso me parece que es clave, ¿no? Y luego, por otro lado, yo lancé una propuesta, es decir, yo dije que yo tenía el sueño de pensar, de ver si en el entorno en el que estamos además en un pueblo y en unos alrededores donde hay mucha gente con mucha tradición de organizarse, que si biogás, que si biodigaza, que si invasoras, que si problemas de todo tipo, ¿no? Es decir, podríamos pensar, estando en contacto con las otras iniciativas que se han mencionado, si hay algo que podamos poner aquí en marcha. Es decir, hay posibilidad de pensar qué serían aquí y qué iniciativas de economía social y solidaria se pondrían en marcha aquí, si podemos acompañar algún proceso cooperativo, si podemos de alguna manera pensar en
cómo tejer más allá del grupo de consumo que existe, cómo si pudiera haber alguna forma, por ejemplo, de que las personas que están produciendo aquí cerca los alimentos pues puedan llegar a nuestras escuelas, a los centros de día, a los centros de mayores, es decir, a la restauración pública y colectiva digo, por lanzar cosas que se me están ocurriendo sobre la marcha, ¿no? Es decir, yo creo que aquí tenemos un tejido social y una base maravillosa para poder pensar de verdad cómo queremos hacer una transición, y una transición, lo dijo Marcos, transición en el diccionario quiere decir un cambio en el modo de ser y de estar. Yo creo que tenemos buenas condiciones para poder hacerlo, ¿no? Y un recorrido fuerte y mucha experiencia para poder para poder juntarse y pensar cosas, y gente alrededor que tiene experiencia de mucho más tiempo en este territorio. Así que yo creo que claramente sí podríamos. Yo animo a que lo hagáis porque esta zona ha sido pionera históricamente en Cantabria, no solo para la declaración de autonomía, sino para el primer gran movimiento en defensa del territorio a nivel de... Habrá habido otros, que fue el tema de Ollambre. Y hemos sido alumnos vuestros de alguna manera, entonces sería bueno que ocuparais vuestro lugar porque habéis sido referentes. La zona ha sido referente. Yo os animo a que hagáis algo. Sí, yo un poco por ir concluyendo y en respuesta también a tu comentario, que creo que en cierto modo también iba dirigido hacia la organización de este evento. Bueno, los objetivos de este evento son modestos, como no podría ser de otra manera, pero yo creo que tiene dos lados en los que se puede enfocar. Uno es el escuchar a personas que son expertas o que están especializadas en diferentes ámbitos, pero luego por otro lado es generar un espacio de encuentro y un espacio de socialización, porque en el aislamiento individual de cada uno en nuestras casas nunca vamos a poder desarrollar ningún tipo de propuesta, pero a veces es a través de un lugar en el que la gente se encuentra y escucha opiniones fundamentadas y luego tiene un lugar en el que debatirlas en petit comité, donde se pueden llegar a generar esas oportunidades. Entonces nuestro objetivo no es la construcción de nada concreto, pero sí es el generar un marco tanto de debate como de encuentro del que pueden surgir todas esas opiniones. Y me gustaría un poco terminar con esta reflexión para decir que ahora vamos a terminar con la mesa redonda, pero eso no quita con que siga habiendo un espacio de socialización a día de hoy que es en el exterior. Vamos a tener un pequeño descanso de un par de horas, pero que podéis aprovechar para visitar los puestos, visitar los stands. También hay comida. Y luego las jornadas van a continuar a las 4 de la tarde, que tenemos una serie de actividades más. A las 4 de la tarde va a estar Uca, de Lechuzas Pajareras, que nos va a hablar un poco de los orígenes de las mujeres en la ornitología en Cantabria. A las 5 Laura Capdevila, que va a tratar el tema de los problemas ambientales en Cabezón de la Sal. Luego a las 6 vamos a tener a Jesús García, que va a hablar precisamente de un tema que ha salido aquí bastante, que es el lobo en el territorio cantábrico. Y luego a las 7 ya vamos a tener un concierto a cargo de No Noise. Así que nada, dicho esto, simplemente reiterar el agradecimiento a Carlos, a Luis, a Yayo y a Marcos por estar aquí, y también pues a todas las personas que habéis decidido venir y compartir con nosotros. Así que nada, un aplauso a todos.